Bien, seguimos con ustedes a través de la señal de Canal I con nuestro espacio en contexto, en contexto piso I, Carlos Penaloza, son nuestras cuentas. Como siempre, su opinión también es importante para nosotros. Seguimos hablando de temas de interés nacional. María Montoya está con nosotros en estudio, ella es abogada y también especialista en el tema migratorio. Un gusto siempre que nos acompañe. Con María Montoya en otras oportunidades hemos hablado de la situación de los venezolanos más allá de nuestras fronteras, de esos números que las organizaciones han manejado respecto a la cantidad de compatriotas que han buscado mejores oportunidades en otros países, el riesgo que ha significado las rutas para poder llegar a Estados Unidos posterior a lo que ha sido la imposición de visados en buena parte de nuestra región. Pero también hay un tema interesante que podemos enlazarlo con lo que está pasando en el país y con lo que es parte del debate nacional hoy respecto al tema de las primarias. Mucho se habla hoy en Venezuela del tema del voto en el extranjero, de la posibilidad de que quienes están en esos países puedan participar en las primarias, puedan participar en los escenarios electorales que corresponden en 2024 y 2025, entendiendo que son 7 millones de venezolanos según organismos internacionales, de los que podríamos especular, algunas ONG, como es el caso de Suma, te habla de más de 4 millones de venezolanos que podrían tener el ejercicio del voto, porque hay que aclararlo, nadie pierde sus derechos por abandonar Venezuela, no pierde ni los derechos políticos ni ningún tipo de derechos como tal. Quisiéramos abordar hoy este tema, porque mucho se habla de la posibilidad de que el venezolano participe, pero cómo en la práctica se ejecuta, porque en otras oportunidades hemos hablado de esos venezolanos que están en condiciones de alguna manera de desprotección por no contar con un estatus legal correspondiente o con un estatus legal necesario, y que ahora con este tema político se busca precisamente incorporarlos aún no tengan esta característica, ¿no? Sí, primero precisando la cifra, son más de 7.200.000 venezolanos que están fuera. Si colocamos como primer ejemplo a Estados Unidos, no pudieran ejercer su derecho al voto porque no tienen un consulado allá. Ciertamente sí hay unos 3 o 4 millones que pudieran ejercer el derecho al voto. Lo interesante sería ver en dónde están para saber primero si ese país tiene consulado y luego verificar si esa gente tiene intención de voto, porque si están en el extranjero no conocen el representante de cada partido, no saben cuál es la composición de la plancha, no saben si votan por aquí o por allá, a dónde va el voto, y si van a votar ¿para qué? Los venezolanos que se encuentran fuera del país se han ido por diversas razones, todas de índole personal, pero están conectadas con la situación social, cultural y económica del país. Normalmente la votación viene por dos factores. Uno, o porque yo necesito que mi candidato, de quien yo soy partidaria, se quede en el estatus en el que se encuentra, o dos, ya no estoy conforme y quiero cambiar a esa persona por otra persona por la cual tengo fe, que la creo en esa persona. Si los candidatos que se están lanzando en este momento no generan ese feedback con las personas que están fuera de Venezuela, no van a conseguir voto. Aquí estamos hablando netamente de la conexión emocional y el marketing que se hagan. Claro. En eso debemos estar claros. El marketing político va a ser muy importante para ellos, y que no vendan o no traten de vender soluciones a los migrantes que claramente han sido defraudados en muchos aspectos, y ya no hablando del gobierno nacional, sino por todo lo que han tenido que atravesar en los últimos 4 o 5 años. Materializar la ejecución de un voto en otros países, fuera de Venezuela, en un consulado sin tener auditoría y contraloría, yo lo veo bastante complicado. Serían procesos manuales donde las personas que voten participarán de alguna forma en la mesa de votación, tendrá algún tipo de auditoría, cómo llega a Venezuela luego ese conteo. Claro, sin ese apoyo técnico del consulado, de una representación diplomática, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo lo manejarían si no hay auditoría y control de la votación? Entonces comenzarían las especulaciones, por una parte si ganaron o perdieron, y creo que es complicado. Ahí le sumas que el venezolano no tiene cultura de votación ni siquiera dentro del país. Cuando vemos hacia atrás las últimas elecciones, ¿cuántas personas han votado? ¿Cuál es la cantidad real de venezolanos que han asistido a las mesas electorales a depositar o a materializar su necesidad de tener o elegir un representante de X partido?
Si ya a lo interno no tenemos esa cultura, o no tenemos porque soy venezolana, pero yo sí salgo a votar en todas las elecciones que se presenten, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen cultura, que no creen estando aquí? ¿Cómo lo vas a trasladar a otro país para que sí crean y para que sí voten? Eso es lo que veo más complicado. Es decir, el venezolano pudiese incluso llegar a un escenario en el que se den las garantías para que participen, pero el venezolano no quiera participar porque no tiene esa cultura. O incluso también más allá, hay encuestas que han hecho en Colombia respecto a los venezolanos que están en este país y por lo menos el 60% de ellos no tiene interés de volver a Venezuela. Entra también dentro del análisis de este tema, ¿no? El 80% de los venezolanos migrantes no tienen interés en volver a Venezuela. Tan es así que lo vimos el año pasado con toda esta manifestación migratoria y todo lo que pasó con el tapón de Darién, etcétera, que prefirieron 1000 veces cruzar hasta llegar al norte del continente que regresarse a su país, aún estando en Colombia, en Perú o en Ecuador. Volvemos, si no tienen interés o intención de votar dentro de su país, habría que ver cuál sería la intención de voto fuera y luego y principalmente ver en dónde pudieran votar, porque si por ejemplo están en Estados Unidos y quieren ejercer su derecho al voto, tendrían que viajar hasta México o hasta Canadá, que hay embajada de Venezuela, para poder ejercer su derecho al voto. Le estarías ocasionando un gasto de viaje, un tiempo de desgaste, de no saber si efectivamente van a poder ejercer su derecho al voto. Son bastantes las aristas que habrían que evaluar. Ahora, volviendo ya al tema migratorio como tal, este año 2023 se mantiene, por supuesto, el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, a pesar de que se ha impuesto el paro humanitario, todavía en las noticias se siguen reseñando caravanas con una buena parte de la participación de venezolanos en ella. ¿Qué ha pasado con este tema respecto, por supuesto, a los venezolanos que siguen buscando mejores oportunidades más allá de nuestras fronteras? Fíjate, la modificación del parol en principio, la imposición de él a partir del 12 de octubre de 2022. ¿Lo conversamos acá? Lo conversamos acá y luego la modificación del parol, donde incluyeron 3 países más a raíz del éxito para el gobierno americano en la imposición de este tipo de regularización migratoria. Incluyeron a Cuba, incluyeron a Guatemala y a Honduras. En esta nueva modalidad migratoria, que sería tener un sponsor o un patrocinante económico que pueda salvaguardar todo lo que es los gastos, la manutención, la vivienda, comida, educación, hasta que la persona pueda conseguir trabajo. El haber incluido a estos países, algunas personas dijeron que iba a ser perjudicial para los venezolanos, ya que la plaza era solo para 24.000. Sin embargo, ahora lo modificaron a 30.000 mensual dividido en estos 4 países. Es más de 24.000, va a ser más de 24.000, pero hay un punto que he estado monitoreando, he estado viendo. Ahora la presunción de aparentemente nuevos negocios irregulares con la venta de la documentación de un supuesto patrocinante y le piden dinero a cambio a las personas para patrocinarlos para llegar a Estados Unidos y los dejan en total desventaja cuando llegan. De hecho, a nuestra consultora llegó un caso verídico de esta forma. La persona sigue en Estados Unidos, pero tuvo la gentileza de contarnos su experiencia y lo hemos estado viendo muy de cerca. La otra posibilidad que se abrió para los venezolanos era que había estado en stand-by la solicitud de asilo. Eso durante un largo tiempo no hubo la posibilidad de que se hiciera en vista de un largo tiempo desde octubre hasta fecha reciente, de que se hiciera o se solicitara, y allí también había un franco tema de vulneración de derechos cuando en Estados Unidos existe la posibilidad y la vía legal de solicitar el asilo. Habilitaron una aplicación que ya existía, que es CBP One, donde pueden pedir una cita virtual para asistir y cruzar la frontera, una vez teniendo la cita, para que les hicieran la entrevista de miedo creíble. Hay muchas personas que no saben cómo se hace, de qué manera, y entonces aquellas personas que pues lamentablemente de esto hacen un negocio fraudulento, los ubican, saben dónde están, cómo conseguirlos y les cobran por hacer la solicitud de cita, que es algo gratuito que se solicita a través de un teléfono que pueda descargarse la aplicación.
¿Y han podido monitorear el caso del flujo migratorio, que era, por lo menos el año pasado, la mayor preocupación, el tema del tránsito por el Darién, la aplicación de este parol que incluye a varios países que también, ojo, las caravanas no eran solo de venezolanos, había también ciudadanos nicaragüenses, había ciudadanos guatemaltecos? ¿Esto ha significado una paralización significativa dentro del flujo migratorio que se estaba registrando? No ha habido una paralización y te explico por qué, y a la audiencia también. Nosotros sabemos del movimiento de los venezolanos a través del tapón de Darién por la única y sencilla razón que somos venezolanos. El tapón de Darién no existe a raíz de que los venezolanos lo cruzaron. Por muchos años había sido utilizado por colombianos, haitianos y algunas otras nacionalidades. Claro. Y para otras cosas irregulares también, por cierto. Sigue sucediendo el cruce irregular a través del tapón de Darién, y estoy segura que va a seguir pasando porque es una zona muy intrincada que es casi imposible resguardar todo el trayecto desde Colombia hasta Panamá por esa selva. Va a seguir sucediendo, abrirán nuevos caminos. Sin embargo, el tema de que los venezolanos puedan entrar a través del parol y la restricción de entrar por vía terrestre, bien sea porque necesitan el parol o porque ahora por la CBP One piden una cita para poder entrar, y cuando usted tiene la cita, que eso adelanta un poco el proceso, es que puede entrar así llegue por tierra. Sí, definitivamente ha mejorado los números, y cuando hablo de mejora es que han evitado que el tapón de Darién se utilice y que se pierdan más vidas definitivamente en ese trayecto. Claro, un trayecto donde algunos, buscando mejores oportunidades, han conseguido la muerte, lamentablemente. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. A ti por la invitación. María Montoya, abogada especialista en temas migratorios, hoy con nosotros. De esta manera finalizamos nuestro espacio, como siempre agradeciéndoles a ustedes que nos acompañen. Recuerden nuestras redes sociales, pueden seguirnos, pueden también por allí interactuar con nuestras cuentas, @encontextopiso y @Carlos Penaloza. Nos vemos mañana nuevamente.